Muchos han viajado en tren. Existen muchas líneas que viajan día a día, sea de pasajeros o de carga. En todas partes del mundo andan cualquier cantidad de trenes. Pero esta historia que les voy a contar me sucedió a mí cuando tomé un tren de pasajeros que salía a las 12 en punto de la medianoche, por el cual yo la pasé muy mal en todo ese viaje. Aquí va. Era una tarde de invierno, donde hubo 8 grados de frío. Ese día yo estaba en la casa de mis abuelos de visita, pero pronto tenía que marcharme de regreso a mi ciudad porque mi familia me estaba esperando. Yo me había venido en un tren que viajaba por mi ciudad, y por la de mis abuelos. Ese tren desde mi ciudad hasta la de mis abuelos, recorría 220 kilómetros por sus vías. Como la casa de mis abuelos queda a 4 cuadras de la estación, se podían escuchar las bocinas de todos los trenes. Yo me estaba divirtiendo en lo de mis abuelos. Pero luego me puse a buscar horario de salida del tren para al siguiente día regresar a mi ciudad. Yo encontré un par de horarios, y sobre todo encontré un horario de salida a la medianoche. En eso tomé la decisión de quedarme un día más con mis abuelos, y tomarme el tren de la medianoche. Pero ese fue el gran error que cometí, debí tomar otro tren de horario más temprano, y no el tren de la medianoche. Al siguiente día yo armé mi valija, y la dejé lista. Yo me pasé toda la tarde con mis abuelos, y cuando llegó la noche nos cenamos unas empanadas. Luego faltaban 30 minutos para la medianoche, y mis abuelos me llevaron a la estación. Cuando vieron que llegaba el tren, ellos me despidieron agradeciéndome la visita. Luego yo me subo al tren, y me ubiqué en mi asiento. Un rato después me empezó a dar sueño, y me dormí un rato. Todo iba normal hasta que de repente empieza lo raro. Yo me despierto y el tren empezó a actuar en forma rara. Las luces de dentro del vagón empezaron a parpadear, y se empezaron a escuchar ruidos escalofriantes. Todos los pasajeros empezamos a asustarnos, y yo tuve la idea de observar por la ventana del vagón para ver si no pasaba algo extraño por afuera del tren. A lo primero el tren viajaba en línea recta, hasta que de repente me doy cuenta que cambio de dirección. El tren estaba viajando por una vía nunca vista, donde estaba ubicada en un campo oscuro. Yo en mi mente dije, estas no parecen ser las vías que van hacia mi ciudad. Yo le pregunté al pasajero del asiento de atrás mío, disculpe, ¿usted de casualidad recuerda estas vías por las que estamos viajando? Y el pasajero me responde, no. Le pregunté a gran parte de los pasajeros, y todos dijeron que no. Entonces yo me puse a hablar con los pasajeros, y muchos pensamos lo mismo. Nos pusimos a pensar que el maquinista del tren se equivocó de vías, y quisimos hacer algo para que se dé cuenta. Entonces yo tuve la idea de caminar por el tren hasta la máquina, y avisarle al maquinista. En eso 3 pasajeros más quisieron acompañarme, y fuimos los 4 juntos. Pero cuando llegamos hasta la máquina, nos llevamos una gran sorpresa. El maquinista no se encontraba en la máquina, y el tren se conducía solo. Nosotros buscamos al maquinista en gran parte del tren, pero no se encontraba en ningún lugar. Y como el maquinista no aparecía, tuvimos la idea de pensar en algo los 4 juntos para detener el tren. Como no sabíamos qué hacer, buscamos una forma de pasarnos a la máquina, y observar los controles para ver cómo se frenaba la máquina. Mientras observábamos los controles, uno de los pasajeros que me acompañó a la máquina, se dio cuenta que se desprendieron los 2 últimos vagones del tren. En eso nos pusimos a pensar. El tren se salió de control, debemos detenerlo cuanto antes. Luego se desprendió otro vagón más, y nosotros nos empezamos a asustar cada vez más. Luego yo seguí observando los controles de la máquina, y se me ocurrió ir a tocar uno para probar si era el freno. Pero justo que me iba a cruzar a la máquina siento que el tren se sacudía. En eso uno de los pasajeros que me acompañó a la máquina nos avisa algo inesperado. Oigan, el tren se salió de las vías, seguro se va a descarrilar, busquen algún lado para sujetarse y sujétense bien. Me di cuenta que el tren se seguía sacudiendo, hasta que la máquina cayó a una laguna, y los vagones restantes se desprendieron y volcaron. Yo por suerte tenía mi celular en mi bolsillo, miro la hora y eran las 4:30 de la mañana. Por suerte yo y los otros 3 pasajeros que nos encargábamos de detener el tren, estábamos bien. Nos pusimos a revisar todos los vagones volcados, y hubo muchos pasajeros inconscientes y heridos. Como yo tenía mi celular en mi bolsillo, llamé a emergencias, fue muy difícil todo eso, pero se pudo solucionar. Luego me acerco a la máquina que estaba en la laguna, y no había ni rastro de algún maquinista. A mí me pareció muy extraño, pues me pregunté quién habrá controlado este tren. Luego yo empiezo a escuchar susurros dentro de la máquina, pero esta vez no me quise acercar.
Yo me puse tan nervioso y me asugité tanto que no soporté más sugito y me desmayé. Luego yo me despierto en una sala de guardia de un hospital. Yo supuse que me trajeron los paramédicos en una de las ambulancias. Luego de un rato yo me puse a pensar, ¿por qué tomé ese tren? Nunca debía hacerlo. Debí tomar uno de horario más temprano. Seguro mi familia debe estar preocupada lo que no he llegado a casa. Me pregunto en qué hospital estaré. Seguro en el hospital más cercano del lugar donde se descarriló el tren. Y acá estoy tratando de solucionar todo lo sucedido conmigo en ese maldito tren. Esto me pasó una noche de pleno invierno por solo tomar un tren de las 12 en punto de la medianoche. Mi próximo tren que vaya a tomar será a mi ciudad. Pero esta vez a luz del día.